En todo proyecto, cuando estamos por empezar, siempre es importante saber a dónde queremos llegar. Por eso es importante ponernos objetivos. En el caso del podcasting no es la excepción. Tenemos que saber hacia dónde queremos llegar y qué metas queremos cumplir con nuestro podcasting. Sin embargo, una gran problemática que podemos encontrar es cómo tengo que hacer para ponerme objetivos, sobre todo en un rubro que recién está tomando tanta relevancia, que si bien tiene tiempo, no hay mucha información al respecto. El día de hoy les voy a dar todos los tips para que puedan poner sus objetivos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Explora Producciones de Explora Podcast. En este canal buscamos que todas las marcas, ya sean personales o de negocios, puedan seguir profesionalizando sus contenidos. Aquí encontrarán tips y herramientas para poder mejorar cada vez su podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, que es cómo poner los objetivos. Todo proyecto, ya sea un negocio, ya sea un área de marketing, ya sea un área de recursos humanos, un área de finanzas, etc. En todo proyecto nos tenemos que poner objetivos. Es importante entender que tenemos que ponernos una meta a la cual queremos llegar, si no nuestras acciones no tienen ningún sentido. Sin embargo, muchas veces tenemos el problema de que no sabemos cómo poner los objetivos, es decir, cómo elijo ese número mágico que me va a permitir saber si estoy yendo bien o si estoy yendo mal. ¿Cómo sé? ¿Es tan relativo? ¿Qué referencias tomo? ¿De qué manera lo hago? Eso es lo que vamos a resolver el día de hoy. Pasando ahora a las características que tiene que tener tu objetivo, porque un objetivo no es simplemente decir quiero vender mucho. Eso no es un objetivo. Un objetivo tiene que tener determinadas características para que pueda ser realista y podamos enfocar a determinadas acciones hacia él. Para los que ya están familiarizados con los temas de marketing, esto les va a sonar muy familiar. Sin embargo, vamos a ver de aplicarlo para temas de podcasting. Lo que vengo a decirles aquí es el método SMART. El método SMART es aquel método que te da las características que tiene que tener tu objetivo. Hace referencia a que la S, por sus siglas en inglés, es específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Entonces vamos a pasar a explicar cada uno de estos y aplicarlo al podcast. En primer lugar tenemos la S, en inglés de specific o en español específico, que hace referencia a que tienes que ser muy concreto a la hora de poner tu objetivo. Como les decía, no podemos decir quiero vender mucho, sino tenemos que saber cuál es la métrica que vamos a utilizar y el número que queremos alcanzar. En primer lugar, podemos definir una métrica que en este caso sería quiero el número de descargas, quiero aumentar mi número de descargas. Eso está bien, pero no sigue siendo específico, necesitamos asignarle un número. Entonces, quiero incrementar el número de descargas en 20%. En 20% ya sabemos cuál es la métrica que se va a mover y en cuánto queremos que se mueva, ¿no? En cuánto queremos que incremente. Entonces, esa es la manera de cumplir con el requisito de que sea específico. En segundo lugar, tiene que tratarse de un objetivo medible. Si yo digo quiero crecer en 20%, el número de descargas, ¿qué quiere decir? Primero, por ejemplo, estoy empezando el mes de enero con 100 descargas. Eso quiere decir que lo que estoy pretendiendo es que al siguiente mes sea 120 descargas. Es medible, puedo medir ese 20%, lo puedo concretizar. Pasando a la siguiente letra, es el alcanzable, la característica de que tiene que ser un objetivo alcanzable. Si yo recién estoy empezando, es muy poco probable, a menos que sea un celebrity o un super influencer, que me ponga de meta 1.000.000 y lo alcance. Entonces, a eso se refiere con alcanzable. Tenemos que ser realistas, tenemos que darnos cuenta de que si es que vamos a poder alcanzar esta meta en el futuro, ¿no? En el plazo que nos pongamos. Ahorita vamos a ir a esa variable, pero tenemos que ser muy juiciosos con las metas que nos ponemos. Al final les voy a decir cuáles son las principales referencias que puedes tener a la hora de poner ese número exacto, porque ahorita les estoy diciendo las características, pero seguramente se preguntarán pero ¿cuál es el número que me tengo que poner? Ya vamos a llegar. Luego pasamos a la letra R, de relevante. ¿A qué se refiere relevante? Relevante quiere decir
que es la variable que estés utilizando sea importante para tu proyecto, en este caso para el podcast. La variable de descargas sí es importante porque tiene que ver en que cuántas personas realmente están escuchando tu podcast o cuántas veces se está escuchando, etcétera, etcétera. Sin embargo, existen variables que quizás no son tan importantes, como por ejemplo, si tú tienes un podcast, cuántos likes te pongan en Facebook o en Instagram no necesariamente es tan relevante, ¿no? Ponerte de objetivo que sabes que quiero 1000 likes no es tan relevante para saber cómo le está yendo al podcast en sí. Más te vas a guiar por las descargas, más te vas a guiar por el porcentaje de retención y otros KPIs que son más directos. Entonces a eso hace referencia qué tan relevante es, ¿no? Y por último, la temporalidad. Tenemos que poner un plazo de tiempo para para poder cumplir este objetivo, porque si no nos vamos a mantener hasta el infinito y de eso no se trata. Justamente queremos cumplir determinados plazos, cada vez ir creciendo en nuestros objetivos en determinados lapsos de tiempo. Entonces, esas son las características que tienen que tener los objetivos de tu podcast. Tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser relevante y tiene que ser temporable. No, esa palabra no existe, pero tienen que tener temporalidad. A eso es lo que me refiero. Seguramente sí están entendiendo a lo que me refiero. Antes de pasar a la última parte en la que les voy a decir cómo es que elegimos ese número, entonces me puedes decir, digo, ya bacán, voy a poder cumplir mis características, pero ¿qué número elijo? No sé qué número elegir. Ya vamos allá. Antes de eso, quisiera invitarlos, si es que les está gustando hasta ahorita todo esto del video, no olviden ponerle like, compartir y suscribirse a este canal si les está gustando toda la información que les estoy compartiendo. Ahora sí, ¿qué referencias utilizar para colocar el número ideal de determinados objetivos? En primer lugar, si lo que queremos es medir las descargas, existen muchos números de referencia. El primero, por ejemplo, es tu cuenta de Instagram. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿No? ¿A cuántos seguidores les va a llegar tu comunicación, les va a llegar tu promoción? ¿No? Luego, si es que manejas una lista de correos y vas a mandar tu podcast a través de este correo, ese es un muy buen número, ¿no? En ambos casos es importante estimar, decir, ¿sabes? Ponerte un objetivo, ¿no? Un objetivo no siempre es el número exacto al que vas a llegar, pero es el número al que quieres llegar. Entonces puedes empezar diciendo, ¿sabes qué? En función a tu porcentaje de retención en redes, no sé cuántos likes suele tener tus fotos en función al número de followers que tienes, y en función a eso puedes decir, ya, yo puedo calcular el 10% van a escuchar el podcast, el 20%, etcétera, etcétera. Eso en el caso de redes. Lo mismo en el caso del mailing, ¿no? Si es que tienes una base de correos, ¿cuántos correos tienes y cuánto es el porcentaje de personas que lo abren? Entonces puedo calcular que no sé, el 5% va a escuchar el podcast, ¿no? Eso es para el tema del número de descargas. Es muy importante porque es donde vas a hacer la promoción. Estos dos canales que les he mencionado son canales de promoción del podcast. Me puedes decir, Diego, pero estoy empezando de cero, nadie me conoce, voy a ser un nuevo podcaster. Entonces, ponte una meta en función a los amigos que tengas, en tus cuentas personales, en el trabajo, en distintos lugares donde te muevas. Dices, ¿sabes qué? Mira, son tantas X personas, quiero que X personas lo escuchen, ¿no? Y poco a poco empiezas a ir armando tu estrategia de crecimiento. Si quieres saber cómo crecer tu podcast, aquí te voy a dejar un video de cómo aumentar la audiencia de tu podcast. En 10 tácticas, 10 pasos para aumentar la audiencia de tu podcast. Ahora venimos al tema de la retención. En cuanto a la retención, existe ya un promedio del mercado, entonces ese puede ser una referencia para ustedes. El promedio del mercado en distintas variables. En el caso de la retención, hoy en día para podcasting es del 60%. De podcasts que duran de 15 hasta una hora, en promedio una persona escucha el 60%. Entonces ese puede ser tu objetivo porque es un promedio en general. Deberías apuntar a eso, ¿no? Y eso se logra estructurando bien tus podcasts, etcétera, etcétera, ¿no? Haciéndolos interesantes para que las personas se queden hasta el final. Entonces tú debes apuntar a que tu porcentaje de retención sea como el promedio del mercado. Si ves que lo estás superando, te puedes poner algo más ambicioso. Sin embargo, yo empezaría por ese promedio del mercado. Y bueno, como tenemos varios tipos de objetivos, si es que lo tuyo
si es que tu objetivo con el podcast es alcanzar un nivel de ventas, tienes que ver a través de otros canales, compararlo con otros canales, ¿no? Si tú vendes a través de Instagram, a través de tu página web, a través de correo, nuevamente, ver, comparar. Yo, bueno, si por aquí vendo tanto, yo creo que por el podcast voy a poder vender X en este mes. El siguiente mes evalúas y empiezas a poner, ¿no? Evidentemente, a medida que vayas generando más información, puedes ir proyectando en función a tus históricos, pero siempre ten en cuenta las referencias que te he mencionado. Bueno amigos, eso ha sido todo por este video de Explora. Espero que les haya servido la información de cómo ponernos objetivos, porque es muy importante. Antes de irme, quisiera nuevamente invitarlos a que pongan me gusta, que compartan el video y que se suscriban a este canal si es que la información de podcasting les está gustando. Conmigo hasta una próxima oportunidad, un próximo video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en todos lados como Explora Producciones o como Explora Podcast. ¡Chao!